Millonario en luto por la pérdida de su hija recibe impactante visita de una niña autista. La gran mansión de Joaquín, con sus frías paredes de mármol, parecía ahora un mausoleo. La opulencia de sus pertenencias, desde los lujosos cuadros que adornaban las paredes hasta el patio con su fuente brillando bajo el sol, contrastaba con el profundo vacío que había dejado la muerte de su hija. La tragedia había transformado al adinerado empresario en un hombre perdido, atrapado en un túnel de dolor y soledad. Los días se deslizaban como sombras, y su risa había sido reemplazada por un silencio abrumador. Sentía el nudo en la garganta, el peso en el pecho, una angustia que le robaba el aliento. Un día, mientras el viento azotaba la mansión, una visita inesperada irrumpió en su desolación. Sofía, una pequeña de ojos brillantes y pelo rizado, llegó acompañada de su madre. Joaquín, inicialmente reacio y atrapado en su propio luto, se encontró mirando con curiosidad a la niña, que parecía iluminar la atmósfera gris. Sofía tenía una energía palpable, algo que lo atrajo a pesar de sí mismo. La madre explicó que buscaban apoyo para una fundación que ayudaba a niños con discapacidades. Joaquín, aún sumido en su desconsuelo, no estaba interesado en ayudar. Pero algo en la mirada de Sofía lo inquietaba. Con cada encuentro, Sofía comenzaba a romper la coraza de tristeza que lo envolvía. La niña, con su forma inocente de comunicarse, parecía tener un don especial. Un día, mientras conversaban en la biblioteca, Sofía realizó un gesto inusual y susurró: «Tu hija está bien, papá». Las palabras lo golpearon como un puño, y una sensación de escalofrío recorrió su espalda. No sabía cómo, pero en su interior sentía que las palabras de Sofía venían de un lugar profundo, como si su hija hablara a través de ella. La conexión entre ellos creció, pero cada reunión también despertaba más preguntas. ¿Qué era lo que realmente sabía Sofía? ¿Por qué aquel destello de familiaridad en sus ojos? Joaquín comenzó a cuestionar su mundo. Un día, mientras tenía una conversación intensa con la niña, ella mencionó una palabra desconocida que resonaba en su mente, como un eco. «Trato», dijo, y Joaquín sintió que algo dentro de él se quebraba. ¿Qué trato? El dolor lo golpeó de nuevo, pero esta vez con la advertencia de que debía mirar en las sombras de su vida. Con la cercanía de Sofía, las inquietudes sobre la muerte de su hija comenzaron a surgir como un oscuro laberinto. Sus socios, quienes siempre habían estado a su lado, comenzaban a mirarlo de manera extraña. ¿Qué sabían ellos que él desconocía? Mientras su mente se llenaba de dudas, sentía que un hilo fino pero tenso se estaba formando entre él y Sofía. Un hilo que lo guiaba hacia revelaciones inesperadas. Las sombras en su vida se tornaban más densas, pero había algo en Sofía, su luz, que le daba una pizca de esperanza. Sin embargo, la ansiedad crecía. Había un secreto oculto que lentamente salía a la superficie, y Joaquín no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarlo. La pregunta persistía: ¿podía enfrentar la verdad? ¿O el miedo a perderlo todo lo mantendría encadenado a su dolor? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, dale a ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ay! Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El aire parecía tenso, cargado de emociones no resueltas. Joaquín miraba a Sofía con una mezcla de asombro y escepticismo. La frase que ella había susurrado aún resonaba en su mente. «Tu hija está bien, papá». Un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si una corriente eléctrica atravesara su ser. Mientras la niña hablaba, Joaquín se encontró intentando absorber cada palabra. Sofía continuaba con su charla inocente, pero había algo en sus ojos, un destello de conocimiento que lo inquietaba.
No podía dejar de pensar en esa conexión. De repente, algo crujió en la puerta de la biblioteca. Ambos se volvieron y el corazón de Joaquín se detuvo. Era su socio Carlos, su sombra durante años, pero hoy su expresión era diferente, pálida, asustada. «Joaquín», dijo Carlos con voz temblorosa, «necesitamos hablar, ahora». Joaquín frunció el ceño. La aparición de Carlos en ese instante no era casual, y notó que había algo más que un simple asunto de negocios detrás de su urgencia. Sofía lo miró. Su pequeña mano tembló sutilmente en su brazo. «¿Qué pasa?», preguntó Joaquín. Su voz era un hilo de tensión. La mirada del socio se desvió hacia Sofía, y Joaquín sintió un escalofrío recorrerlo. Al ver cómo su rostro se tornaba sombrío. «Debemos irnos», insistió Carlos. Su aliento se alteraba como si hubiera corrido un maratón. Antes de que pudiera preguntar más, un estruendo sacudió la mansión. Los candelabros temblaron, y un grito ahogado surgió del exterior. Joaquín se giró, su corazón palpitando con fuerza. Con un par de pasos, se asomó a la ventana. El patio estaba envuelto en un caos. La policía había rodeado la mansión, y había gritos de terror y confusión en el aire. Vio a su chofer siendo arrestado, esposado por un oficial. «¿Qué está pasando?», gritó Joaquín, desbordado por la adrenalina. Sofía se abrazó a su pierna, viendo todo con ojos grandes, casi como si comprendiera la gravedad de la situación. Carlos, temblando, miró a Joaquín con desesperación. «Hay acusaciones», murmuró. «Tu nombre está en medio de algo más grande. Y no solo eso. Hay algo que necesitas saber sobre tu hija». Las palabras de Carlos lo golpearon. No, eso no podía ser cierto. Con un agarre firme, lo miró a los ojos. «Dilo», exigió Joaquín, frunciendo el ceño. Carlos dio un paso atrás, aturdido. Entonces, el pánico en su mirada se transformó en algo más. Miró a Sofía, luego a Joaquín. Y antes de que pudiera responder, un estruendo se oyó desde la puerta principal. La entrada se estalló, y una figura oscura irrumpió en la biblioteca. Era un hombre, su rostro oculto tras una máscara. En su mano sostenía un documento que levantó con una sonrisa retadora. «Espero que no le importe el desorden, Joaquín, pero creo que hay algo aquí que necesita ser revelado». La habitación se congeló. Joaquín sintió que el aire se le escapaba del pecho. El brillo en los ojos de Sofía se desvaneció mientras ese hombre comenzó a avanzar. «La verdad está a punto de salir a la luz, y tú te has mantenido en la oscuridad demasiado tiempo». El pecho de Joaquín ardía de miedo y confusión. Incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «¡Sofía, corre!», gritó Joaquín. Pero sus palabras quedaron atrapadas como un eco en la tensión que llenaba la habitación. Todo iba a cambiar. Pronto, la realidad que había conocido se volcaría, y las fuerzas que una vez pensó bajo control ahora giraban hacia él, y se preguntó en medio del caos: ¿qué revelaciones destrozarían el frágil hilo de esperanza que había comenzado a tejer? El hombre enmascarado avanzó con paso decidido. El documento en su mano brillaba bajo la luz tenue de la biblioteca. Los latidos de Joaquín resonaban como tambores de guerra en su pecho. Carlos se movió hacia un rincón, como un ratón atrapado, incapaz de mirar hacia los ojos de su amigo. Sofía, pequeña e inocente, se aferraba a la pierna de Joaquín con la fuerza de un niño asustado. Sus ojos grandes reflejaban una mezcla de curiosidad y temor. «¿Qué quieres?», esbozó Joaquín. Su voz temblaba, mientras la incredulidad se apoderaba de él. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si el aire mismo presenciara un secreto oscuro. El hombre masculló una risa fría. «Vengo a entregar un mensaje, un legado, si quieres llamarlo así». Sus ojos, aunque ocultos, destilaban una malicia evidente. «Y tú, Joaquín, necesitas escuchar esto». Con un movimiento brusco, desenrolló el documento y comenzó a leer en voz alta. «Tu hija, Valentina, sufrió un accidente. Pero eso no fue todo. Un trato se realizó para encubrir la verdad sobre su muerte». Las palabras cayeron como una piedra sobre la superficie del agua, generando ondas que sacudieron todo en su camino. Joaquín se sintió atrapado en un torbellino.
¿Cómo? ¿Qué trato? La confusión y el dolor se arremolinaron en su cabeza mientras el recuerdo de su hija lo abrumaba. ¿Qué estás diciendo?, gritó, casi con desesperación. Las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. La voz de su pasado, el eco de su risa, resonaba en su mente. El hombre avanzó más sin dejar de leer. Tú, Joaquín, has estado ciego a la conspiración que te rodea. Cada paso que has dado te ha acercado más a la verdad. No solo hay un secreto, hay varios. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de Sofía, casi un susurro, interrumpió el clamor de su confusión. Yo sé la verdad, dijo, mirándolo con una sinceridad que lo dejó sin aliento. ¿Qué sabes?, preguntó Joaquín, girándose hacia la niña, deseando tener respuestas. Su corazón le decía que ella conocía más de lo que los adultos querían reconocer. Hay más, hay alguien. Sus ojos se iluminaban, llenos de algo que el hombre no podía percibir. Sofía continuó, su voz temblorosa y segura. No solo las sombras de la mansión tienen secretos. Tu hija está aquí. El hombre enmascarado se detuvo. Sus ojos se entornaron en dirección a Sofía, como si un rayo de comprensión lo atravesara. ¿Qué dices?, preguntó, ahora más interesado que amenazante. Joaquín sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Sofía lo llenaron de un nuevo tipo de miedo. La confusión lo envolvía, mientras recordaba la conexión entre ambas. Cuando Sofía había sido el faro en su oscuridad, la tensión se cortó cuando un estruendo resonó desde fuera de la mansión, como una explosión de latidos. Las luces parpadeaban y un grito agudo llenó el aire. Joaquín, opacado por la revelación y el caos, se giró hacia la puerta. La verdad comenzaba a tomar forma, pero antes de que pudiera preguntar a Sofía, el hombre enmascarado lanzó el documento a la mesa. No hay tiempo, Joaquín. Este mundo se desmorona. Tú mismo estás en el centro de esto. Tienes que decidir de qué lado estás. Y entonces, como si la realidad se retorciéndose, un escalofrío profundo recorrió la habitación. La puerta se abrió de golpe, revelando una figura conocida. Era su hija, Valentina, con una mirada decidida en su rostro. Todo se detuvo. El aire se volvió denso. Joaquín sintió que su mundo se desmoronaba nuevamente. Y mientras llagas abiertas comenzaban a sanar, la pregunta gritando en su mente era, ¿quién era realmente Sofía? ¿Qué había desatado la tormenta que estaba por llegar? La habitación, la mansión, todo parecía girar en el aire, como si el destino mismo estuviera jugando con ellos. La habitación quedó en completo silencio, como si el tiempo hubiera dejado de correr en ese instante. Joaquín miró a Valentina, y su corazón latía con fuerza. Su hija, la que había perdido, estaba de pie frente a él, con sus ojos llenos de determinación. Pero antes de que pudiera absorber lo que estaba sucediendo, el hombre enmascarado dio un paso hacia adelante, desconcertado, y frunció el ceño. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz temblando entre la confusión y la rabia. Soy Valentina, respondió la niña, su mirada firme. Sin embargo, algo en su tono sonaba a otra cosa, como si supiera más de lo que decía. Joaquín sintió un nudo formándose en su estómago. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Carlos, aún paralizado en un rincón, observaba con una mezcla de horror y asombro. La tensión crecía, como una cuerda tensa a punto de romperse. Sofía, aún aferrada a la pierna de Joaquín, miraba con curiosidad. Aunque sus ojos expresaban un profundo miedo, el enmascarado se acercó más. Pero Valentina no retrocedió. Su valentía la hizo resplandecer en comparación con la oscuridad que rodeaba la mansión. Joaquín se preguntaba cómo era posible que su hija estuviera allí. ¿Qué estaba pasando? Su miedo era palpable, pero había algo más, una chispa de esperanza en su pecho. Lo que hiciste, lo que me hicieron, continuó Valentina, su voz temblando levemente. Todo tiene que salir a la luz. Hay secretos que no puedes ignorar, papá. Las palabras retumbaron en la habitación. Joaquín sintió que el suelo se desmoronaba. Un golpe seco retumbó en su cabeza. ¿Qué tipo de secretos? Mientras pensaba en las sombras que lo habían envuelto en su tristeza, recordó los murmullos de su socio y las miradas cargadas de su entorno.
La traición siempre había estado justo bajo la superficie, y ahora la verdad parecía estar al borde de estallar. El hombre de la máscara sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Más bien parecía divertida. Eres más valiente de lo que pensé, Valentina, pero la verdad puede ser una carga, y no todos pueden soportarla. Joaquín sintió cómo la angustia le subía por la garganta. ¿Qué sabes de mi hija?, exigió, acercándose al hombre. Lo que sabes y lo que deberías saber están demasiado lejos uno del otro. Valentina no es lo que parece. No puede entrar aquí sin consecuencias. ¡Dilo!, gritó Joaquín, sintiendo que sus manos temblaban de angustia. ¿Qué quieres decir? El hombre levantó la mano en señal de silencio. Entonces, con un movimiento rápido, rompió el documento en pedazos y los lanzó al aire como si fueran confeti. Las hojas cayeron al suelo, revelando palabras que nunca debería haber reconocido. La sala quedó en completo silencio otra vez, pero esta vez la atmósfera estaba cargada de una tensión abrumadora. Valentina dio un paso al frente. El trato, lo que cubrieron, no solo fue mi muerte. Involucra a todos, cada uno de ustedes aquí. Su voz era clara, pero habían destellos de dolor en su mirada. La realidad comenzó a hacerse más oscura y más complicada. ¿Qué?, susurró Joaquín, sintiendo que el mundo que conocía se desplomaba ante él. Su mente giraba. Y entonces, algo aún más devastador sucedió. Sofía, quien había estado observando todo con sus ojos abiertos como platos, murmuró en voz baja, su mirada fija en Valentina. Eres una de ellas, ¿verdad? El abismo de incertidumbre en el aire se cargó de significado. Joaquín sintió que su corazón se perdía en el caos de la revelación. Valentina, su Valentina no era quien él pensaba. Un giro tan inesperado que le costaba respirar y entender lo que realmente significaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Joaquín. Su voz casi un susurro. Cada palabra era como un golpe. Sofía se dio la vuelta, y su rostro ahora reflejaba la dureza de la verdad. Lo que tú no sabes, papá, es que hay más en esta historia, y no solo acerca de Valentina, sino de todos nosotros. La habitación se volvió un ecosistema de tensiones no resueltas y secretos a punto de estallar. Una verdad aterradora empezó a formarse en la mente de Joaquín. Las conexiones se volvían más oscuras y confusas. ¿Qué hemos hecho, Sofía?, preguntó, pero la respuesta quedó ahogada por la creciente marea de caos. Una tormenta de preguntas giraba en su mente, mientras un futuro incierto acechaba en cada rincón de esa mansión. ¿Qué más había que descubrir? ¿Y cuántas vidas más estaban entrelazadas en esta red de engaños? La habitación quedó en completo silencio, como si el tiempo hubiera dejado de correr en ese instante. Joaquín miró a Valentina, y su corazón latía con fuerza. Su hija, la que había perdido, estaba de pie frente a él, con sus ojos llenos de determinación. Pero antes de que pudiera absorber lo que estaba sucediendo, el hombre enmascarado dio un paso hacia adelante, desconcertado, y frunció el ceño. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz temblando entre la confusión y la rabia. Soy Valentina, respondió la niña, su mirada firme. Pero algo en su tono sonaba a otra cosa, como si supiera más de lo que decía. Joaquín sintió un nudo formándose en su estómago. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Carlos, aún paralizado en un rincón, observaba con una mezcla de horror y asombro. La tensión crecía, como una cuerda tensa a punto de romperse. Sofía, aún aferrada a la pierna de Joaquín, miraba con curiosidad, aunque sus ojos expresaban un profundo miedo. El enmascarado se acercó más, pero Valentina no retrocedió. Su valentía la hizo resplandecer en comparación con la oscuridad que rodeaba la mansión. Joaquín se preguntaba cómo era posible que su hija estuviera allí. ¿Qué estaba pasando? Su miedo era palpable, pero había algo más, una chispa de esperanza en su pecho. Lo que hiciste, lo que me hicieron, continuó Valentina, su voz temblando levemente. Todo tiene que salir a la luz. Hay secretos que no puedes ignorar, papá. Las palabras retumbaron en la habitación. Joaquín sintió que el suelo se desmoronaba. Un golpe seco retumbó en su cabeza.
¿Cómo había podido estar tan ciego? Mientras pensaba en las sombras que lo habían envuelto en su tristeza, recordó los murmullos de su socio y las miradas cargadas de su entorno. La traición siempre había estado justo bajo la superficie, y ahora la verdad parecía estar al borde de estallar. El hombre enmascarado sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Más bien, parecía divertida. Eres más valiente de lo que pensé, Valentina. Pero la verdad puede ser una carga, y no todos pueden soportarla. Joaquín sintió cómo la angustia le subía por la garganta. ¿Qué sabes de mi hija?, exigió, acercándose al hombre. Lo que sabes y lo que deberías saber están demasiado lejos uno del otro. Valentina no es lo que parece. No puede entrar aquí sin consecuencias. ¡Dilo!, gritó Joaquín, sintiendo que sus manos temblaban de angustia. ¿Qué quieres decir? El hombre levantó la mano en señal de silencio. Entonces, con un movimiento rápido, rompió el documento en pedazos y los lanzó al aire como si fueran confeti. Las hojas cayeron al suelo, revelando palabras que nunca debería haber reconocido. La sala quedó en completo silencio otra vez, pero esta vez la atmósfera estaba cargada de una tensión abrumadora. Valentina dio un paso al frente. El trato, lo que cubrieron, no solo fue mi muerte. Involucra a todos, cada uno de ustedes aquí. Su voz era clara, pero había destellos de dolor en su mirada. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Quería gritar, aferrarse a la razón, pero sus pensamientos se desvanecían. La conexión que había sentido entre Sofía y Valentina empezaba a tornarse inquietante. Sofía soltó su pierna lentamente, como si un rayo de comprensión le atravesara. «Yo sé lo que eres», susurró Sofía, su voz tan temblorosa como el pálido destello de sus ojos. La habitación quedó en un completo silencio. Las palabras de Sofía atravesaron el aire como cuchillas afiladas. La realidad de la situación se acomodó en la mente de Joaquín como un rompecabezas perturbador. Su mente se llenó de ecos. Valentina, ahora mirando de lleno a Sofía, parecía estar buscando respuestas en su interior. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz baja pero intensa, como un trueno en la distancia. Sofía retrocedió un paso. «No era mi intención. Nunca quise que esto sucediera». En ese instante, todo se torció. Joaquín sintió un tambalear profundo en sus entrañas cuando Sofía, con una mirada decidida, tomó una decisión. «La verdad duele, pero será la única forma de liberarte», dijo, mientras se tiraba al suelo, buscando algo entre los papeles caídos. Joaquín sintió que la respiración se le detenía. Sofía levantó la vista. En su mano brillaba un objeto pequeño, un colgante que había pertenecido a Valentina, una pieza del rompecabezas que había estado desaparecida. «Lo encontré en una caja», murmuró Sofía, su voz quebrándose. Era un regalo que Valentina había guardado. El colgante comenzó a brillar intensamente. Una luz cegadora llenó la habitación. Y de repente todo cambió. La figura enmascarada se convulsionó como si estuviera siendo consumida por la luz. Un grito se escapó de sus labios, seguido de un estallido ensordecedor que resonó en la mansión. La puerta se cerró de golpe como si fuera un muro de acero. Y cuando la luz desapareció, el hombre dejó de estar allí. Solo quedó un eco inquietante de su risa en el aire. Las sombras empezaron a moverse inquietas, formando figuras que danzaban en las paredes de mármol. Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras algo profundo y terrorífico se desataba dentro de él. En un instante, todo lo que creía saber fue desmantelado. ¿Qué era Sofía realmente? ¿Y qué secreto compartía con Valentina? Mientras el caos reinaba, Joaquín solo pudo preguntarse, ¿qué otra verdad se arrastraba en las sombras de su vida, esperando el momento perfecto para ser revelada? La habitación quedó en un tenso silencio. La luz del colgante parpadeaba débilmente en manos de Sofía, como si tuviera vida propia. Joaquín sintió cómo su corazón se aceleraba, y una oleada de adrenalina lo invadía. Valentina, su Valentina, estaba delante de él, pero la confusión dominaba su mente. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía ser que su hija estuviera ahí hablando de secretos y verdades aplastantes? El aire era pesado, y Sofía, con el colgante aún brillando, dio un paso hacia Valentina.
Eres más que lo que creías, dijo Sofía. Y había una firmeza inusual en su voz infantil. Tu vida y la mía están entrelazadas de maneras que nadie podría imaginar. Lo que reveles toda la verdad lo cambiará todo. Y no solo para ti, sino para todos los que amamos. Joaquín sentía que cada palabra de Sofía era una estocada. ¿Qué querían decir? ¿Qué pasó realmente con Valentina? Las sombras en la habitación parecían acercarse, como si fueran partícipes de un juego macabro. Su mente se sentía como un rompecabezas con piezas que no encajaban. De repente, un sonido sordo resonó desde el patio, un golpe firme que parecía sacudir los cimientos de la mansión. Joaquín giró la cabeza. Su instinto le decía que algo iba mal. Las luces parpadearon de nuevo, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento y un grupo de figuras encapuchadas. El caos se desató. Las máscaras de los recién llegados y su paso decidido sembraron el pánico en la habitación. Joaquín sintió cómo su corazón se detenía por un instante. Una de las figuras desenfundó un arma. El metal relucía siniestro bajo la luz. ¡Al suelo!, gritó una voz profunda. Joaquín empujó a Sofía detrás de él, instintivamente protegiéndola. Valentina ni siquiera se movió. Su cara tenía una mezcla de determinación y aceptación. «No tengo miedo», susurró, como si quisiera garantizar que su padre supiera que estaba lista para lo que viniera. La tensión elevó la temperatura en la habitación. Joaquín giró su cabeza hacia el grupo de encapuchados, y de repente lo que más temía se hizo realidad. Una figura, más alta que las demás, se apartó de los otros, y en un movimiento que dejó sin aliento a Joaquín, se quitó la capucha. Era su socio, Carlos, pero había algo muy distinto en él, una locura vibrante en sus ojos que congeló a Joaquín en su lugar. «Lamentablemente, Joaquín», comenzó Carlos. Su voz suave contrastaba con la peligrosa situación. «El trato que creías que era una farsa es mucho más profundo. Todo ha estado bajo control todo este tiempo». Los otros encapuchados comenzaron a avanzar, pero el corazón de Joaquín apenas podía manejar la revelación. Carlos no solo estaba ahí por accidente, estaba al tanto de todo. «Lo que ocurrió aquella noche», continuó Carlos, y su risa resonó como una campana maldita. «Yo estaba ahí. Tú simplemente no lo recuerdas porque te hicieron olvidar». El ambiente se volvió gélido. Joaquín sintió que el mundo se desmoronaba aún más. ¿Olvidar? Cada parte de su ser clamaba que todo lo que había vivido estaba en juego. Todo lo que te han contado está diseñado para mantenerte en la oscuridad. Valentina, querida, no estás aquí por casualidad. Eres un peón en un juego mucho más grande. Y tú, Sofía, aunque pareces un faro de luz, también tienes algo que revelarle a Joaquín, algo que cambiará la dirección de todo. Las palabras de Carlos resonaban más y más en la mente de Joaquín. Un tirón en su pecho, una sensación de pérdida abrumadora. Valentina, su hija, ¿qué tenía que ver con esto? La mirada desafiante de ella lo mantuvo en pie, aunque su mundo estaba tambaleándose. Y en ese instante, Carlos sonrió de nuevo, una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Vas a tener que decidir pronto, Joaquín. O te unes a nosotros, o pagas el precio de la verdad». Joaquín sintió que la realidad se agrietaba. El pulso de su sangre sonaba fuerte en sus oídos, mientras miraba a su hija y a Sofía. ¿Qué decisiones lo llevarían a la salvación? En medio del caos, el verdadero juego comenzaba. Y las piezas estaban en movimiento. ¿Quién era realmente Sofía? Todo cambió de inmediato, y la pregunta que resonaba en su cabeza se volvió más aguda. ¿Qué en realidad estaba dispuesto a perder para descubrir la verdad? La habitación quedó vibrante con tensión. Joaquín sintió que su corazón latía desbocado. Carlos, su socio, había revelado más de lo que jamás imaginó. Pero entonces ocurrió algo que hizo que la realidad se tambaleara por completo. Un sonido sordo, como un trueno lejano, se produjo desde las profundidades de la mansión. Las ventanas temblaron y un frío helado recorrió el aire. Todos se detuvieron. Sofía, aún sosteniendo el colgante, miró a Valentina con miedo entre sus ojos, y Joaquín sintió que la incertidumbre lo devoraba.
Carlos, con una risa inquietante, miró hacia la abertura de la puerta donde la sombra de una figura se dibujaba. Comenzó a acercarse lentamente, como un lobo, mientras la luz de la lámpara titilaba, creando sombras danzantes en las paredes. Joaquín no podía apartar la mirada. «No, esto no puede estar sucediendo», musitó, y cuando finalmente la figura salió a la luz, el asombro lo dejó helado. Era Laura, su difunta esposa, o al menos así parecía. Su rostro era el mismo que recordaba, pero había algo en su mirada. La tristeza, la ausencia, estaban ausentes. Era una mirada fría, calculadora. «Hola, Joaquín», dijo Laura con una voz que ya no sonaba familiar. Cada palabra resonó como un eco de lo que una vez conoció, pero distorsionado, como un recuerdo que se desvanecía. Todo se volvió caótico. La mandíbula de Joaquín se tensó y el aire pesado lo asfixiaba. ¿Cómo era posible? Su esposa había muerto en un accidente. ¿Qué haces aquí?, preguntó, intentando encontrar su voz entre la confusión. Laura sonrió, pero no era la sonrisa amorosa que una vez había conocido. «He venido a poner las cosas en su lugar. Cuando te fuiste, dejaste muchas cosas sin resolver». Las palabras de Laura resonaron con un peso aplastante. Sofía se movió tras Joaquín, y Valentina mostró una valentía que necesitaba, pero estaba igual de confundida. «No eres quien dices ser», replicó Valentina, sin moverse. La voz de la niña era firme, pero temía la respuesta. «Oh, pequeña». Laura se acercó a ella. «Tú estás más cerca de la verdad de lo que imaginas». Joaquín no podía permitir que esto continuara. «Basta. Tú estás muerta. ¿Por qué te muestras ahora?». Laura lo miró con esos ojos fríos. «Porque tu mundo ha sido una mentira, y alguien tiene que contarte la verdad. La noche del accidente no fue lo que creías». Cada afirmación cortaba como un cuchillo. Joaquín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los rostros de Sofía y Valentina eran imágenes atrapadas entre la confusión y la incredulidad. Carlos, con una sonrisa burlona, dio un paso adelante. «Todo ha estado orquestado, Joaquín». «¿De verdad? ¿Veías que todo esto era casualidad?». Laura asintió despacio, como si aprobara. «Lo que sucedió esa noche importa. No solo por ti, sino por todos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Joaquín, su mente girando en un torbellino. «Debes entender que la muerte de Valentina fue solo el principio. El trato que buscas en este juego es más oscuro de lo que imaginas». La revelación cayó como un peso. Los recuerdos de aquella noche se mezclaron con visiones distorsionadas y el aire se tornó cada vez más opresivo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué relación tenían ellos en esta red de secretos? Sofía gritó, rompiendo el hechizo de silencio. Tú eres la razón por la que Valentina tuvo que desaparecer. Eres parte de esto». La habitación estaba a punto de estallar. Todo lo que Joaquín había creído, cada paso que había tomado, ahora temblaba ante la nueva realidad. La imagen de su esposa, la traición de Carlos y la luz que el colgante emitía empezaban a tomar forma en un cuadro aterrador. «La verdad duele, Joaquín», contestó Laura. Su mirada se afilaba. «Pero lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que crees saber». Y así, en medio del grito de Sofía y el aliento entrecortado de Valentina, el tiempo se detuvo. Joaquín miró a Laura y de repente comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Un juego donde cada pieza estaba a punto de reconfigurarse y donde todos, hasta las sombras, jugaban un papel crucial. La habitación quedó vibrante con tensión. Joaquín sintió que su corazón latía desbocado. Carlos, su socio, había revelado más de lo que jamás imaginó. Pero entonces ocurrió algo que hizo que la realidad se tambaleara por completo. Un sonido sordo, como un trueno lejano, se produjo desde las profundidades de la mansión. Las ventanas temblaron y un frío helado recorrió el aire. Todos se detuvieron. Sofía, aún sosteniendo el colgante, miró a Valentina con miedo entre sus ojos, y Joaquín sintió que la incertidumbre lo devoraba. Carlos, con una risa inquietante, miró hacia la abertura de la puerta, donde la sombra de una figura se dibujaba. Comenzó a acercarse lentamente, como un lobo, mientras la luz de la lámpara titilaba, creando sombras danzantes en las paredes.
Joaquín no podía apartar la mirada. No, esto no puede estar sucediendo, musitó. Y cuando finalmente la figura salió a la luz, el asombro lo dejó helado. Era Laura, su difunta esposa. O al menos así parecía. Su rostro era el mismo que recordaba, pero había algo en su mirada. La tristeza, la ausencia, estaban ausentes. Era una mirada fría, calculadora. «Hola, Joaquín», dijo Laura con una voz que ya no sonaba familiar. Cada palabra resonó como un eco de lo que una vez conoció, pero distorsionado, como un recuerdo que se desvanecía. Todo se volvió caótico. La mandíbula de Joaquín se tensó y el aire pesado lo asfixiaba. Su esposa había muerto en un accidente. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intentando encontrar su voz entre la confusión. Laura sonrió, pero no era la sonrisa mirosa que una vez había conocido. «He venido a poner las cosas en su lugar. Cuando te fuiste, dejaste muchas cosas sin resolver». Las palabras de Laura resonaron con un peso aplastante. Sofía se movió tras Joaquín y Valentina mostró una valentía que necesitaba, pero estaba igual de confundida. «No eres quien dices ser», replicó Valentina, sin moverse. La voz de la niña era firme, pero temía la respuesta. «Oh, pequeña», Laura se acercó a ella. «Pues estás más cerca de la verdad de lo que imaginas». Joaquín no podía permitir que esto continuara. «Basta, tú estás muerta. ¿Por qué te muestras ahora?» Laura lo miró con esos ojos fríos. «Porque tu mundo ha sido una mentira y alguien tiene que contarte la verdad. La noche del accidente no fue lo que creías». Cada afirmación cortaba como un cuchillo. Joaquín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los rostros de Sofía y Valentina eran imágenes atrapadas entre la confusión y la incredulidad. Carlos, con una sonrisa burlona, dio un paso adelante. «Todo ha estado orquestado, Joaquín. ¿De verdad creías que todo esto era casualidad?» Laura asintió despacio, como si aprobara. «Lo que sucedió esa noche importa, no solo por ti, sino por todos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Joaquín, su mente girando. «En un torbellino. Debes entender que la muerte de Valentina fue solo el principio. El trato que buscas en este juego es más oscuro de lo que imaginas». La revelación cayó como un peso. Los recuerdos de aquella noche se mezclaron con visiones distorsionadas y el aire se tornó cada vez más opresivo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué relación tenían ellos en esta red de secretos? Sofía gritó, rompiendo el hechizo de silencio. «Tú eres la razón por la que Valentina tuvo que desaparecer. Eres parte de esto». La habitación estaba a punto de estallar. Todo lo que Joaquín había creído, cada paso que había tomado, ahora temblaba ante la nueva realidad. La imagen de su esposa, la traición de Carlos y la luz que el colgante emitía empezaban a tomar forma en un cuadro aterrador. «La verdad duele, Joaquín», contestó Laura. Su mirada se afilaba. «Pero lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que crees saber». Y así, en medio del grito de Sofía y el aliento entrecortado de Valentina, el tiempo se detuvo. Joaquín miró a Laura y de repente comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Un juego donde cada pieza estaba a punto de reconfigurarse y donde todos, hasta las sombras, jugaban un papel crucial. Un estruendo interrumpió el momento. La puerta principal se derrumbó y un grupo de hombres armados invadió la mansión. Las luces se apagaron, sumiendo la habitación en la oscuridad. En medio de ese caos, una voz resonó, clara y profunda. «No se muevan, todos al suelo». El pánico se desató. Joaquín sintió que le latía la cabeza. La figura de Laura se desvaneció en la oscuridad, y el aire se llenó de gritos y disparos. Sofía gritó, y Valentina buscó refugio detrás de su padre. Joaquín se dio vuelta para protegerlas, pero dos de los hombres armados lo rodearon, amenazas en sus ojos. «Tú eres el que tenemos que encontrar», gritaron, apuntándole con las armas. Joaquín sintió que el tiempo se ralentizaba. ¿Qué significaba esto? ¿Qué había provocado todo ese ataque? Entre la confusión y el terror, un destello de luz iluminó el colgante que Sofía sostenía. En ese instante, Joaquín comprendió en lo más profundo de su ser. Algo en ese objeto, en su luz, era la clave de todo. Pero no solo eso. Mientras los hombres armados lo mantenían a raya, se dio cuenta de que Laura
Carlos y todos los secretos tenían un hilo conductor, un juego que había estado sin resolver. ¿Quién realmente era él en medio de todo esto? El caos reinaba, y la pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Podrá descubrir la verdad antes de que todo se desmorone a su alrededor? Las sombras titilaban, mientras la voz de Carlos resonaba en la sala, pero el sonido del estallido en la puerta principal ahogó sus palabras. Joaquín sintió cómo su corazón se detenía. Los hombres armados entraron como una tormenta. Su presencia era un golpe de realidad inminente. Las armas en mano, su mirada fría y decidida sembró el pánico. Sofía se abrazó a la pierna de Joaquín, y Valentina se quedó quieta, su rostro pálido como si el mundo se detuviera a su alrededor. ¡Al suelo!, gritó uno de los hombres con voz dura. Joaquín sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos. Se giró hacia Valentina, buscando algún rastro de la pequeña que conocía, pero su mirada ahora era intensa, comprensiva, como si ya supiera que todo iba a cambiar. «Sofía, detrás de mí», gritó Joaquín, empujándola hacia atrás, mientras intentaba mantener su propio miedo bajo control. Con cada pasó hacia los intrusos. Su mente apenas podía procesar la llegada de Laura y el oscuro giro de los acontecimientos. Las luces parpadearon, creando un ambiente de pesadilla. Sofía, con el colgante aún en su mano, comenzó a temblar. La luz del colgante se hizo más intensa, iluminando la habitación en un resplandor dorado. Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre armado que lideraba la carga, un tipo corpulento con una cicatriz en su mejilla. Miró a Joaquín. «Tú eres el que buscamos. Entregas lo que tienes y nadie tiene que salir herido». Las palabras del hombre se deslizaron como un veneno. Joaquín sintió que la presión se acumulaba en su pecho. La tensión era palpable. «No voy a dejar que hagan daño a nadie», gritó Joaquín, su voz resonando en la leva. Unos pasos, y aún tenía que pensar en cómo se harían con el control. El hombre de la cicatriz sonrió con desprecio. «Ya no tienes el control aquí, Joaquín. Tu pasado ha vuelto por ti». Justo en ese instante, Laura apareció nuevamente en la puerta, su figura brillando con una luz opaca, como un fantasma regresando a casa. Pero había algo extraño en su presencia, una oscuridad velada bajo su piel. «Detente», dijo Laura. Su voz era un susurro escalofriante. Joaquín sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Era posible que su esposa tuviera alguna relación con estos hombres? «¡Laura!». Su voz estaba quebrada, incapaz de entender si lo que veía era real. La figura de Laura se detuvo a un costado de Carlos, y los hombres de inmediato tomaron sus posiciones, como si hubiesen llevado una coreografía ensayada. Se hicieron a un lado para dejar paso a Carlos, quien se acercó a Joaquín con una sonrisa escalofriante. «Pensé que esto lo cambiaría todo, Joaquín, pero estamos justo donde queremos». Su mirada había quedado fija en el colgante de Sofía. «Ese objeto es la clave y nos pertenece». Joaquín sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. «No, nunca lo tendré», gritó, apretando su puño en un intento de aferrar la esperanza. Valentina dio un paso adelante, llena de determinación. «Laura, tú no eres ella. Ninguno de ustedes es quien dice ser». Sus ojos eran fuego, y Joaquín sintió que su hija había tomado el control, incluso cuando él estaba perdido en la niebla del caos. Un impacto sordo resonó de repente. El hombre de la cicatriz se volvió, y otra figura apareció en la entrada. Esta vez era un hombre mayor, con una actitud imponente, que los observaba con una sonrisa astuta. «Me alegra ver que la familia se ha reunido», dijo, su voz llena de mística. «¿Quién eres tú?», preguntó Joaquín, sintiendo que el suelo se desmoronaba aún más. «Soy quien siempre ha estado detrás de todo, el verdadero maestro de este juego». Y ahora sus ojos brillaban con un fuego oscuro. «Todo lo que conoces, toda la mentira, comenzará a desmoronarse». El horror llenó la habitación. Cada respuesta parecía abrir nuevas preguntas, y entonces, en un impulso desesperado, Joaquín se dio cuenta.
Sofía, quizás, era quien siempre estuvo destinada a estar en el centro de todo. Podía ser que su hija, que había pasado tanto, ahora revelaría un secreto devastador que cambiaría para siempre su realidad. La verdad, en su oscura y retorcida trama, era peligrosa y transformadora. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y Joaquín sintió que el aire se volvía denso. Mientras unas sombras comenzaban a moverse, la historia empezaba a desenredarse, pero a un precio que ni siquiera podía imaginar. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué más estaban ocultando? Mientras aquellas preguntas llenaban su mente, un ruido sordo resonó de nuevo, y la realidad se volvía aún más incierta. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un naranja ardiente. Pedro sentía un nudo en el estómago al mirar a su alrededor. La batalla había terminado, pero las cicatrices aún latían en sus corazones. Ana se acercó a él, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de alivio y tristeza en su rostro. «¡Lo logramos!», murmuró, apenas alzando la voz. La guerra había sido dura, pero juntos habían derrotado la oscuridad que amenazaba su hogar. Sin embargo, el precio había sido alto. La ausencia de sus amigos caídos pesaba sobre ellos como una sombra insidiosa. Juan, siempre el más fuerte del grupo, ahora se sentaba en el suelo, la mirada perdida. Había salvado a muchos, pero cada vida rescatada parecía un peso más en su conciencia. Sonrió con tristeza cuando Ana se agachó a su lado. Ella tomó su mano, un gesto sencillo, pero que significaba tanto en ese momento. «No estás solo, amigo, nunca lo estarás». Las últimas llamas del día se desvanecían, y de pronto el silencio se hizo pesado. Un grupo de aldeanos se acercó con miradas de gratitud, pero el temor flotaba en el aire. «¿Qué haremos ahora?», preguntó una mujer mayor, sus manos temblorosas aferrándose a un pañuelo. La guerra había terminado, pero la paz todavía era un sueño lejano. Pedro se puso de pie sintiendo el peso de sus decisiones. «Debemos reconstruir», dijo con firmeza. «No solo nuestras casas, sino también nuestra fe en nosotros mismos. No dejemos que el miedo nos paralice». Las palabras resonaron entre los presentes, encendiendo una chispa de esperanza. Ana miró a Pedro y en ese momento supo que él lideraría a su gente hacia un futuro mejor. Su mirada se encontró con la de Juan y ambos asintieron, entendiendo que su camino apenas comenzaba. Siempre habría sombras, pero juntos podrían enfrentarlas. Los aldeanos comenzaron a moverse. Algunos llevaban madera, otros piedras. Pedían ayuda a todo pulmón. Eva, la niña que había perdido a su madre en el conflicto, se acercó a Pedro y le dio un dibujo, un simple garabato, pero lleno de amor. «Para que nunca olvides lo que luchamos», dijo con una sonrisa triste. Un silencio lleno de promesas se extendió entre ellos. Todos estaban dispuestos a empezar de nuevo, a sanar las heridas. Pero en el fondo, nadie podía ignorar la pregunta que flotaba en el aire. ¿Lo lograrían realmente? Mientras las sombras se alargaban, un murmullo se propagó entre la multitud. Un grupo de oscuros caballeros apareció en la lejanía, sus siluetas marcadas por una amenaza latente. Pedro tomó aire, su corazón latiendo con fuerza. Era hora de actuar nuevamente, pero esta vez, no solo por ellos. Era el futuro de todos lo que estaba en juego. Con un impulso renovado, avanzó hacia la adversidad. En ese instante, todo cambió. La lucha no había terminado, pero la unión de su comunidad se sentía más fuerte que nunca. Si llegaste hasta aquí, tienes que suscribirte ahora para seguir viviendo esta aventura con nosotros. Pulsa el botón me gusta ahora y dale vida al algoritmo. Tu opinión es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar aquí. No te lo pierdas.